Estamos aquí en esta mañana para presentar nuestro programa de estudio de Escuela Dominical de la Iglesia Cristiana Cuerpo de Cristo, lo cual se hace para todos los hermanos que quieran participar de nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Hemos venido observando texto a texto, palabra por palabra, y para este estudio nosotros viajamos a esos lugares, fuimos por las 7 iglesias, o sea, los lugares donde eran iglesias, y llegamos a esos lugares, así que encontramos en 2 que no habían ruinas donde existió la iglesia, pero en 5 sí. Así que estamos aquí para tratar sobre la iglesia que quedamos en el domingo pasado, donde estuvimos meditando acerca de esta iglesia y donde encontramos las palabras que ahora vamos a escuchar la lectura más tarde, y fueron esas palabras donde dice la escritura que tienes ahí a los que se dicen ser judíos y no lo son. Entonces se trató un poco de ello y veníamos tratando acerca de la razón por la cual aquella gente que decían ser judíos sin serlo fueron llamados sinagoga de Satanás, porque el hecho de decir ser judío sin serlo es mentira, y la Biblia señala que los mentirosos son hijos del diablo. Entonces, en la enseñanza de la palabra del Señor no puede haber ninguna mentira, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Así que seguimos en este estudio de la palabra del Señor, en lo cual quedamos observando acerca de Gálatas capítulo 1 y capítulo 3, que es al final donde quedamos para seguir. Y la razón de tomar esta epístola es porque es la que da claridad sobre los que son judaizantes. Así que es importante entonces de esta manera que cada uno de nosotros podamos proseguir en el estudio de esta bendita palabra. Y por eso es importante que cada uno de nosotros entendamos por qué allí dice maldito o malditos los que están bajo la ley. Así que quiero mencionar un poquito de lo que notamos de la ocasión pasada, y que al observar sobre esta palabra de los que dicen ser judíos y no lo son, entonces tenemos la razón de ser llamados sinagoga de Satanás, porque importante es luego el observar que los que hacen esto es sacar de la fe en Cristo, de la salvación por medio de Cristo, y llevarlos a la ley. Así que la salvación no es por guardar el sábado. Cada uno puede mirar, observar en Éxodo capítulo 31, y ahí observan 2 versículos donde dice que la ley fue dada explícitamente en pacto entre Dios y el pueblo de Israel, y señala que los hijos de Israel han de guardarla por toda su vida. Es decir, el pueblo gentil no tiene parte ahí, porque nosotros no pertenecemos a ninguna tribu de las 12 tribus de Israel. De manera que la salvación no es por guardar el sábado, porque si es por guardar el sábado, entonces ya es vana la muerte de Cristo. En vano murió Cristo, y por eso es importante que cada uno de nosotros tomemos en cuenta lo que nos dice la palabra del Señor. Tampoco es por celebrar ciertas fiestas de la ley ceremonial o por aprender algunas palabras
del hebreo, porque estos son los que dicen los mesiánicos que hay que aprender palabras en hebreo y que hay que nombrar los nombres de Dios y tanto de Cristo Jesús o del Espíritu Santo en hebreo. Así que en ninguna parte de la palabra de Dios encontramos que alguien sea salvo por pronunciar el nombre que se da a Dios el Padre o a Cristo Jesús o al Espíritu Santo, y que por nombrar esto en hebreo sea salvo por exactamente por guardar o hablar cualquier palabra de estas en hebreo. Ahora, así que de esta manera nosotros lo pronunciamos en español porque la Biblia que tenemos, Antiguo y Nuevo Testamento, está en español y es el idioma que nosotros hablamos porque desde niños nos enseñaron, y la Biblia que tenemos fue traducida de los originales al español en el cual predicamos esa palabra. Así que es importante, amados hermanos, que no se encuentra en la Biblia ningún pasaje que alguien sea salvo por hablar en hebreo. De otra manera sería vana la venida de Cristo y la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, que alguien sea salvo por pronunciar el hebreo. Así que el mismo pueblo de Israel no aceptó a Cristo, y así que ellos quedaron en segundo lugar, e Israel sigue esperando al Mesías. Nosotros no lo esperamos porque ya vino el Mesías, dio su vida en la cruz del Calvario, y entonces ahí se nos dio la oportunidad al pueblo gentil para aceptar a Cristo Jesús, para ser hechos hijos de Dios, porque el pueblo de Israel rechazó al que vino como Mesías. De esa manera encontramos que en la palabra del Señor podemos ver claramente entonces que nos dice la palabra: no seamos llevados de acá para allá por todo viento de doctrina. Así que de esa manera, cuando una persona deja su fe y va a algunas áreas de doctrinas diferentes que prediquen, entonces sale del camino de la fe, sale de la seguridad de su salvación, y ahí tenemos religiones que están sacando a los que han creído en Cristo para llevarlos a esas religiones, como lo es los testigos de Jehová, adventistas, y también están los unitarios, están los mahometanos que siguen a Mahoma, de lo cual está toda Turquía y muchos países más. Así que de esta manera, entonces, vamos así adelante en la palabra del Señor y pasamos a mirar ahora sí de la Biblia, Gálatas capítulo 3 y versículos 6, donde nos dice: como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. O sea, Abraham, Dios le dio la promesa y le señaló como padre de los creyentes, es decir, es el padre de la fe, y de esa manera el pueblo gentil entró a esa promesa hecha a Abraham, y no por el pacto de la ley dada a Moisés, el cual sencillamente esa palabra o esos mandatos dados a Moisés fueron ayo para traernos a Cristo. Era lo que se hacía para limpieza del pecado, para de alguna manera que no se perdieran, y por eso cada persona que cometía pecado tenía que ofrecer un sacrificio. La víctima moría por el pecado de esa persona, y todos estos iban al lugar llamado paraíso o seno
de Abraham. Así que nos dice el verso 7, sabéis por tanto que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Capítulo 3 de Gálatas, verso 7. Dice, sabéis por tanto que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Así que nosotros por la fe pasamos en el sentido espiritual a participar en la promesa que Dios le hizo a Abraham, y por eso todos los de la fe, nuestro Padre en el campo de la fe es Abraham. No que ocupe él el lugar de Dios, sino sencillamente en la parte natural y humana. El verso 8 dice, y viendo antes la Escritura, o sea la Biblia, las Sagradas Escrituras, que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, noten, no a los judíos, no a los hebreos, sino a los gentiles. ¿Qué hizo Dios? Evangelizó antes a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y estamos leyendo cómo está en la Biblia, o sea, la primera traducción que se hizo al total de la Biblia a el español, directamente de las Escrituras, o sea, los pergaminos. Y por eso, al leer, nos dice que somos benditos todos en la fe de Abraham, y Dios evangelizó a Abraham, o sea, le dio a él las buenas nuevas, porque el evangelio significa las buenas nuevas. Y de esa manera señaló, en ti serán benditas todas las naciones. Aquí no dice que alguna nación entre a la promesa o a ser hijo de Dios o a ser salvo por guardar el sábado, ni por efectuar o guardar alguna fiesta de los judíos, en ninguna manera, porque si hubiese sido por alguna obra de la ley o por las obras de la ley del primer pacto, no la ley espiritual sino la ley ceremonial, entonces la salvación no sería por medio de Cristo. Luego dice el verso 9 en Gálatas 3, luego la fe, luego los de la fe son benditos en el creyente Abraham. Y para ello decimos el verso 10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que encontramos en esta palabra, en la escritura, que es maldito el que está bajo la ley y el no permanecer en todas esas obras. Así que los que quieran llevar a alguna persona a hacer algún ritual de la ley, así sea una festividad, la fiesta de los ánimos, de los ácimos, de la Pascua, cualquiera de esas fiestas está llevándolo a celebrar festividades que se hacían en la ley ceremonial, mas no en la vida espiritual que es en Cristo. De esta manera, amados que me oyen en esta hora, recordemos entonces que si alguien quiere guardar alguna obra de la ley, tiene que guardarlas todas, la ley ceremonial, y permanece en ellas, pero no tiene promesa de salvación, porque los que guardan toda la parte ceremonial de la ley ceremonial están bajo ese primer pacto y no están en el nuevo pacto,
el cual, el nuevo pacto, la salvación es por la sangre de Cristo. Así que nos dice el verso 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito cualquiera que es colgado del madero. Así que aquí nos habla que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Así que los que son llevados a la ley, los que son invitados a guardar cualquier ritual de la ley, los que son invitados a guardar el sábado, el día de descanso que es para Israel, entonces están calificados como malditos, porque no son libertados por la muerte de Cristo Jesús, por cuanto ellos permanecen en las obras de la ley, del primer pacto, la ley ceremonial. Así que de esta manera encontramos claramente que las obras de la ley, es decir, de ese primer pacto, fueron nuestro ayo para traernos a Cristo, o sea, en que se señaló a todo ser humano, a todos los gentiles, que la salvación es por medio de el sacrificio de Cristo, la limpieza de pecado es por la sangre de Cristo Jesús, no por guardar un día de reposo. Y algo más para clarificar que nosotros tenemos es que el día de guardar nosotros es el día primero de la semana, porque nos dice en la Biblia, en los originales, nos dice que el apóstol Juan fue en espíritu el día primero de la semana, y ahí está escrito en día domingo. Entonces, es la parte que nosotros notamos importante, porque la Biblia dice que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, y los más miserables de todos los hombres seríamos nosotros. Así que de esta manera, benditos los que están en la fe de Cristo, y benditos todos aquellos que van a ser perfeccionados por medio de el sacrificio de Cristo, limpiados de pecado, y por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, santificados y perfeccionados en la promesa del Señor, que dice que fuimos predestinados para ser formados conforme a la imagen de Cristo. Así que usted y yo, cada día debemos observar nuestras vidas cuánto se parece a Cristo. Si le estamos permitiendo a Dios nuestro Padre que a través de su palabra seamos santificados, y a través de la sangre de Cristo limpios de todo pecado. Así que por eso a los Gálatas el apóstol Pablo les dijo: ¿habéis recibido el bautismo en el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el Espíritu Santo, o sea, por la gracia? Y dice: tan necios sois, que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por las obras de la ley. Y la ley ceremonial a nadie perfeccionó. Por eso es importante conocer estas verdades. Y todos los que quieran tener más conocimiento de la palabra, lean en Hebreos toda la carta, pero para mirar sobre la razón por la cual Cristo tomó un cuerpo humano y se dio por nosotros, lo encuentran ustedes en Hebreos capítulo 10, y conviene que este capítulo lo lean todo, porque ahí van a encontrar cuando el Señor habló en Isaías 6, y que habló que desde antes de la creación el plan fue hecho, y que está aquí también
que señala, diciendo al Espíritu Santo a través de el apóstol Pablo, cuando da esta carta y dice: me apropiaste cuerpo, sacrificio y presente no quisiste. Entonces es la parte importante que encontramos, que por la ley ninguno ha sido perfeccionado, ni la ley perfecciona. A través de esas ceremonias rituales no perfecciona a nadie. Aunque usted tornara todos los días en sábados y los guarde perfectamente de 6 a 6 sin hacer ninguna obra, pero sin Cristo está perdida toda persona, porque es por medio de Cristo Jesús, el cual Dios el Padre por amor envió al mundo, y señala el versículo 16 de San Juan 3, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Ahí no dice que para que todo el que guarde el sábado o ejercite algunas obras de la ley o diga el nombre de Cristo en hebreo, ese es salvo. No, esa es la invención de los que hablan mentira y quieren torcer el plan de salvación que es por medio de Cristo. Ahí dice: para que todos los que le reciben, o sea, los que reciben a Cristo, sean salvos. Así que es por su sangre preciosa que nosotros somos limpios de pecado. Y así que nos dice el versículo 10 de Apocalipsis 2. Apocalipsis 2:10 dice: no tengas ningún temor de las cosas que ha de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Es entonces la parte importante que nosotros encontramos en la palabra del Señor. Y haciendo un paréntesis aquí, oímos la lectura de lo que ya se ha estado hablando de la palabra del Señor que tenemos sobre aquella iglesia, de la cual se presentan algunas fotografías, porque tuvimos el privilegio de ir lugar por lugar para constatar, e ir también a la isla de Patmos, donde el apóstol Juan recibió la revelación que el Señor le dio sobre los eventos finales, que es lo que estamos hablando, lo que en ese entonces aconteció y que es para nosotros, y también miraremos eventos futuros. Escuchemos. En Apocalipsis capítulo 2, versos 8 al 11, encontramos allí el mensaje a la iglesia en Esmirna. Hoy actualmente en Turquía, la ciudad se denomina allí Izmir, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero que fue muerto y que vive, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no recibirá daño de la muerte segunda. Amén. Bien, oyendo esta lectura de la palabra,
podemos tomar alguna de esas palabras importantes que se encuentra. Todo es importante, pero en lo que estamos hablando, algunas de las palabras de lo que encontramos pertenecen a otra área doctrinal. Pero aquí nos habla que el pueblo del Señor había de tener 10 días de tribulación en los cuales algunos iban a ser llevados a la cárcel y tendrían tribulación. Y ahí está la promesa que la encontramos en otros versículos de la Biblia, y es que nos dice claramente la palabra del Señor que el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y también nos dice la palabra: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por tanto, cada uno estamos llamados para ser fieles al Señor hasta el final de nuestra vida con el Señor aquí en la tierra. Entonces, vengan persecuciones, cárceles, lo que sea que haya que padecer por el Señor, eso no es comparable a la gloria que el Señor ofrece a cada uno. Y sí, la parte importante, porque cada uno de los hermanos debe escoger el hacerse la pregunta: ¿dónde voy a pasar mi eternidad? Entonces, si una persona no se pregunta dónde va a pasar su eternidad, entonces indica que está perdido. Lo que nosotros, todo creyente, debe tener plenamente seguro es que su eternidad la va a pasar en lugar de gloria y no en un lugar de tormento. Así que solamente hay dos lugares: el lugar de tormento y el lugar de gloria. Y por eso es importante que cada uno entonces tome en cuenta que la promesa está: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, no hay corona de vida si no hay fidelidad al Señor. Y esta fidelidad no es por momentos, no es por algunos días o meses, o que alguien diga: ya llevo 40 años en el Señor y he sido fiel, sino que la palabra del Señor dice: hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte. Y entonces sí tiene la promesa de recibir la corona de la vida. Y por eso el versículo 11 nos señala un mensaje tan importante que las 7 iglesias no lo oyeron, que los pastores no lo oyeron o no tomaron en cuenta. Y dice: el que tiene oído, dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Es decir, quiere decir, no será condenado el que persevera fiel hasta el fin. Y la parte importante para cada hijo de Dios, su fidelidad, escuchar lo que nos dice el Espíritu Santo en la revelación que encontramos en la palabra del Señor. Encontrar y luego entenderlo y practicarlo, que la palabra de Dios dice que no se le puede añadir, no se le puede quitar a la palabra de Dios, porque el que le quita o le añade, su nombre es borrado del libro de la vida. Así que cada predicador debe tener cuidado en no agregarle, en no hacer ningún comentario fuera de la palabra de Dios, o sea que no esté de acuerdo a la palabra del Señor, en no aceptar ninguna clase de doctrina que separe a las personas de la verdad.
Por eso es importante esta amonestación. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, y notamos, a las iglesias. Y el hecho que sean 7 iglesias, el número 7 indica perfección, plenitud, o sea que incluye a todas las iglesias que han habido y las que han de haber, las que están presentes. Cada uno de nosotros tenemos que tener esa seguridad, esa consagración. Y en el versículo 12 de Apocalipsis 2 encontramos donde nos dice: y escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo, el que tiene la espada de 2 filos dice estas cosas. Aquí está la palabra ordenando, o sea, ordenó a Juan que debía de escribirle a la iglesia, pero dice al ángel de la iglesia que estaba en Pérgamo. En nuestro tiempo hallamos tantas iglesias, tantas congregaciones, tantos que han iniciado y tienen de pronto una congregación, y algunos pueden tener 2 o 3. Sin embargo, le dan nombres que no son bíblicos. A algunos le colocan Iglesia Internacional cuando no han salido de Colombia, cuando no tienen en otro país ninguna iglesia. Entonces, cuando se dice internacional es porque indica que tienen todos los países. Y además de ello también, cuando se colocan nombres que algunos de ellos ni coinciden siquiera con alguna área de la palabra de Dios, y con el afán de colocar un nombre, colocarlo en alto y sencillamente elogiar el nombre que poseen, mas no al Señor. Entonces nosotros estamos para tener la seguridad que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que la iglesia se encuentra en todo el mundo, donde quiera que haya una iglesia que sigue la palabra de Dios, que sigue la doctrina, que sigue lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces esa iglesia pertenece al cuerpo de Cristo. Todos los creyentes de cada congregación son miembros del mismo cuerpo y pertenecen a ese cuerpo. Por tanto, todas deben estar interesadas en obedecer la palabra del Señor, en hacer lo que el Señor dice en su palabra. Ordena, así sea joven, sea adulto, sea anciano, quien sea, hombre o mujer, debe someterse a la palabra de Dios y obedecerla, porque está para todos. Algunos, muchas veces pastores, dan lugar a que si alguien es joven, hay que dejarlo que de acuerdo a su juventud viva como él quiera. Que entonces, si son niñas, señoritas, demás, entonces pueden vestir como les provoque y demás, y que hay que darles la oportunidad porque son jóvenes. Pero ¿dónde está escrito eso en la Biblia? Se elogia a Timoteo, que desde la niñez había sabido las Sagradas Escrituras, y ordena el Señor a toda mujer vestir honestamente, vestir conforme a la palabra de Dios, y de esa manera seguir lo que dice en las Sagradas Escrituras. Entonces habla de hacerlo con decoro, y la misma Escritura sanciona las cosas que se hacen que están en contra de la palabra del Señor. Y por eso nos está diciendo la palabra: el que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Entonces indica aquí claramente
que hay una segunda muerte. Y quien es victorioso, quien obedece a la palabra del Señor, no va a recibir daño. El que no obedece y muere en pecado, cualquiera sea la clase de pecado, entonces va a pasar su eternidad en lugar de tormento y finalmente irá a estar acompañado en el juicio final a donde va Satanás, a quienes han servido en este siglo. Porque hay personas que dan total libertad a sus obras carnales, se desenfrenan en lo que sienten en su carne y hacen las cosas como quieran, pero no se dan cuenta que ninguna persona en pecado puede heredar el reino de los cielos. Que el Señor vino para libertarnos del pecado, y dice la palabra: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y dice: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Además sigue diciendo en San Juan 8:36, 32 a 36, dice: el que hace pecado es siervo de pecado. Entonces el que comete pecado está bajo la ley del pecado, y la ley del pecado produce muerte. Así que es importante que cada uno tenga oído para oír lo que nos dice la palabra. Y en la palabra de Dios encontramos muchos textos que nos dice: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es importante que nosotros encontremos lo que nos dice la palabra, lo creamos, lo apliquemos a nuestra propia vida. Entonces, al escribir, dice: escribe al ángel, o sea, al pastor de la iglesia que estaba en Pérgamo. El que tiene la espada de dos filos dice esto. No dice a la iglesia de Pérgamo, porque Pérgamo era la ciudad y ninguna ciudad es dueña de una iglesia. Es como decir nosotros, si dijésemos la iglesia de Bogotá, Colombia, entonces diríamos que esa iglesia pertenece a la ciudad, pero podemos decir la iglesia cristiana o la iglesia miembros del cuerpo de Cristo que está en Bogotá. La preposición nos está indicando en qué lugar se encuentra. Así que de esta manera es importante en tomar en cuenta que cada siervo de Dios debe pensar en los nombres que llegue a colocar si coinciden con la palabra del Señor. La Biblia sí señala casa de Dios, como lo encontramos en el caso de Jacob, que colocó aquel nombre Betel, o casa de oración, que el Señor mismo dice: mi casa, casa de oración es llamada, y reprendió a los escribas y fariseos diciéndoles: vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Así que es importante la casa del Señor. El templo es para que los redimidos en Cristo glorifiquen a Dios, sean enseñados en la palabra de Dios, aprendan, practiquen, adoren a Dios, y de esa manera entonces, como hijos de Dios, como miembros de un cuerpo, salgan para trabajar en el campo que es el mundo, para ganar las almas y traerlas donde son enseñados. Así que es importante, cuando alguna persona de pronto dice: es que yo ni me gusta asistir porque no me utilizan en nada. Mi pregunta sería, si alguien me dijese eso, mi pregunta que yo haría es: ¿qué don tiene? ¿O qué dones tiene? Y si me dijese tales dones, yo le diría: pues utilícelos. Yo no soy el que utilizo a una persona con los dones, si no es Dios, porque la Biblia nos dice en 1 Corintios 12:6 que el Padre es el que reparte las operaciones. O sea, el Espíritu Santo reparte los dones, el Señor Jesús los ministerios, y el Padre reparte las operaciones.
O sea, le dice a cada uno en qué trabajar, dónde trabajar, y por eso es la parte importante que cada uno debemos tomar en cuenta eso. Es Dios quien utiliza a cada hijo de Dios, y cada hijo de Dios como miembro de un cuerpo le conviene y debe luchar por que ese cuerpo crezca, tome edificación, ese cuerpo sea un cuerpo santo, y ahí está en su parte, en su deber como atalaya, cuando ve a algún creyente cometer pecado, amonestarle. Si se disgusta porque se le amonesta, es porque sencillamente no tiene ninguna seguridad de ir al cielo, sino que está viviendo para ir al lugar de tormento. Al final, que es a donde van los pecadores, porque los redimidos por Cristo, entonces cada uno va para el cielo. Gracias al Señor por ello. Así que además de escribir a la iglesia que estaba en Pérgamo, entonces él dice, el que tiene la espada de dos filos dice estas cosas. Ahora, cuando nos habla de la espada de dos filos, es la palabra de Dios, son las Sagradas Escrituras, y las Sagradas Escrituras son la espada del Espíritu, y a nosotros nos dice la palabra de Dios que debemos tomar toda la armadura de Dios, y sobre todo ello, tomar la espada del Espíritu y el escudo de la fe, que cada uno debe tener. Pero ¿cómo alguien tomar la espada del Espíritu si desconoce la palabra de Dios? Si no le gusta investigar, si no le gusta escudriñar, no le gusta acudir al templo a estudiar, y se queda en la casa por pereza, porque está haciendo frío, porque, bueno, cualquiera cosa, porque le llegó una visita, entonces resuelve atender la visita antes que ir al templo. Pero en estos días que estamos, los que tienen empresa, los que tienen empleos, ¿qué me dicen ahora? ¿No vienen a la casa del Señor porque tienen que ir a trabajar? Así que han quedado sin trabajo, para señalarles que si no se acude a la casa del Señor cuando hay el tiempo de hacerlo, entonces ahora están privados también de ir a trabajar. Así que cualquier disculpa que una persona presente no es válida ante Dios. Que alguien esté enfermo, pues vamos al templo, a la casa del Señor, para que oren, para que el Señor sane de toda enfermedad. Y ahí están los miembros que han pedido al Señor que les dé dones de sanidad. Nos dice la palabra del Señor al decir que Él tiene la espada de dos filos. Él nos dice estas cosas. Y luego estaba hablando allí a la iglesia. Yo sé tus obras y donde tú moras, donde está la silla de Satanás, y tienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días en que fue Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Este es un texto que nos lleva a analizar muchas cosas. En primer lugar, que ante Dios no se puede esconder nada de lo que hagamos. Él dice, yo sé tus obras. Dios conoce lo que usted hace. Y Dios sabe cuando usted está diciéndole, así como soy, me ama Dios. Qué gran mentira. Porque si alguien es asesino, ladrón, adúltero o fornicario, así no lo ama Dios. En ninguna manera. Si es mentiroso, tampoco, porque es hijo del diablo. Entonces, Dios ama a los justos. Eso dice la palabra. Dios ama a los humildes, a los quebrantados de corazón. Dios ama a sus hijos, los que han aceptado a Cristo y han rogado y han dejado que el Señor los limpie de todo pecado y no han vuelto al pecado. Se han apartado del pecado y viven para Dios. Así que el Señor conoce
las obras de cada uno. Hay quienes dicen, el Señor conoce mi corazón. Claro, Dios es omnisciente y conoce el corazón, y es Dios el que dice en Jeremías 17, 9 y 10, dice que Él conoce el corazón, y dice que el corazón es malo y perverso más que todas las cosas. Si el corazón es malo y perverso más que todas las cosas, entonces ¿cómo una persona atenerse a lo que siente en su corazón, a lo que es su corazón? Por eso el salmista, cuando le habló al profeta de su estado en que estaba, él le rogó a Dios diciendo, crea en mí un corazón nuevo, un corazón puro y limpio, lávame más y más de mi maldad. Y también pidió, renueva un espíritu recto dentro de mí. Cada creyente en Cristo Jesús debe rogar al Señor que le limpie con su sangre y borre todos sus pecados. Además debe rogar que el Espíritu Santo le llene, le santifique a través de la palabra, y que el espíritu de la persona sea renovado, hecho nuevo, y que la persona realmente pertenezca a la nueva criatura, que lo que hay en él ya no son cosas de la antigua criatura, porque Él conoce nuestras obras. Ahora el que dice que nadie es perfecto es un mentiroso, y su parte está con el diablo, porque el que dice mentiras pertenece a Satanás. Y la Biblia dice claramente que, empezando allá en Génesis 17:1, al padre de la fe, Dios le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Es lo que le dice allí, anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos la palabra que el Señor Jesús dijo a sus discípulos de ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces les mandó, les ordenó ser perfectos como Dios. Entonces, no es que uno pueda de cualquier manera, como a mí me provoca vivir, y que así voy a entrar a la patria celestial. La palabra del Señor también nos habla en muchos otros textos de la perfección en nuestra fe, en nuestra vida diaria, y nos dice en Colosenses 1, verso 28, allí dice la palabra del Señor, el deber de cada pastor, de cada predicador, de cada creyente que está ayudando a otros, le dice de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Notamos, presentarlo perfecto en Cristo. Y luego en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, allí nos dice para qué son las Escrituras. Y luego de señalarnos con varias preposiciones para qué, luego dice el versículo 17, para que el hombre, o sea, nosotros seamos perfectos, la primera parte, y hay una coma, luego dice, perfectamente instruidos. Así que estoy hablando como está en los originales y que está en la Biblia de Casiodoro de Reina 1569. Entonces, es lo que nos dice la palabra, ser perfectos. Entonces, importante, al ser perfectos indica que cada persona tiene que buscar la perfección, porque Dios nuestro Padre es perfecto. Cristo Jesús nuestro Salvador es perfecto. En Él no se halló ningún mal.
ningún pecado. Murió por nosotros para redimirnos, y el Espíritu Santo es quien nos santifica y nos lleva a toda verdad. Así que es importante, mis amados hermanos, que entendamos lo que nos dice la palabra, cómo están nuestras obras delante de Dios, qué tenemos que presentarle al Señor. ¿Cuántos de los que llevan tantos años y pueden decir, es que yo desde niño conozco al Señor y soy fiel? Pero la pregunta aquí es, ¿cuántas almas ha logrado traer a los pies de Cristo? ¿Cuántas almas ha logrado edificar por la palabra de Dios, enseñar y mantenerlas ahí unidas en la grey como miembros de un solo cuerpo, que obedecen, pero algunas veces se encuentra de personas que más bien como que están encargados es de sacar las almas que otros traen a las iglesias, que otros ganan para el Señor, pero tristemente llegan aquellos que dicen servir a Dios y los sacan con habladurías. Entonces ellos tendrán que dar cuenta al Señor, porque han sido instrumentos para perder las almas, no para edificarlas y mantenerlas firmes en un lugar. Así que es una de las partes que, amados hermanos, cuando usted encuentre a alguien que no está de acuerdo con la doctrina o que busca desunión, mire lo que dice en Romanos 16:17, que allí hay una orden de apartarse de todo hermano que causa división contra la doctrina. Entonces, que en 2 de Juan, versículo 8 en adelante, dice de no recibir a ninguno que venga con doctrina diferente a la que tenemos. Entonces dice, no le recibáis en casa, porque el que lo recibe se comunica en las obras infructuosas de esas personas. Así que en esta manera también nos dice el apóstol Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Es decir, si alguien se va porque no quiere someterse a Dios, bueno, que ya el Señor sea el que use el medio que quiera para llevarlo a arrepentimiento, porque no quiso seguir y la palabra le dio duro. Entonces dijo dice que lo están insultando, que se van a donde no les coloquen problemas, donde los dejen vivir como quieran. Pero el que quiera vivir como quiera según las obras de la carne, dice la palabra que el que se ocupa de las obras de la carne no pueden agradar a Dios. Romanos capítulo 8 nos dice eso. Así que es importante entonces cómo están nuestras obras. Y también señala que esa iglesia estaba en un lugar, dice, donde moras, es decir, dice, yo sé tus obras y dónde moras. O sea que le estaba señalando el lugar donde esa iglesia estaba, y allí en ese lugar dice donde está la silla de Satanás. Qué tremendo situación. La iglesia de Pérgamo, en Pérgamo, estaba en el lugar donde Satanás tenía su silla, es decir, allí estaba Satanás residiendo, allí tenía su gobierno sobre esa ciudad. Entonces allí presidía, y de esa manera está hablando al pastor de la iglesia, que el Señor le conocía sus obras y también sabía dónde estaba, dónde residía, que era el lugar donde Satanás tenía su silla. Así que esa ciudad de Pérgamo era una ciudad gobernada por Satanás, y hasta hay en nuestro tiempo personas que producen o comienzan una obra y le colocan, pensando que qué nombre bonito, y le colocan la iglesia de Pérgamo, como hace también las iglesias de Éfeso.
y otros nombres, la iglesia de Esmirna. Pero ninguna iglesia perteneció a esas ciudades, sino que la iglesia estuvo en esas ciudades. Y no hay ninguna iglesia que pertenezca a una ciudad. No sé si los que tengan esos nombres están creyendo que la iglesia le pertenece allá a esa ciudad, por ejemplo, de Éfeso, y no al Señor. Pero qué bueno es que alguien pueda tener la seguridad que la iglesia que preside pertenece a Cristo, son miembros del cuerpo de Cristo, siguen la palabra del Señor y no se identifican con un lugar donde fue destruida la iglesia, donde terminó y donde finalmente no existe nada. En todos los lugares que habían esas iglesias son servidores de Mahoma. Tienen los diferentes templos en cada ciudad y 5 veces al día son llamados a rezar, rendirle a Mahoma, hacer las oraciones según lo que Mahoma les enseñó. Entonces es la parte que cuántas iglesias tienen un poco de religión y hacen algunas cosas, mas no sirven a Dios porque no permanecen en la verdad. Es entonces que nos dice la palabra, y tienes mi nombre. Esa iglesia que estaba allí en Pérgamo sí tenía el nombre del Señor y no había negado la fe en Cristo, porque dice, no ha negado mi fe. Entonces ellos permanecían, a pesar de estar en ese lugar tan malo, pero permanecían en la fe de Cristo. Y dice, aún en los días en que fue Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros. O sea, una ciudad, la ciudad de Pérgamo, allí dieron muerte a aquel discípulo, aquel fiel, hombre fiel que servía al Señor, el nombre de él Antipas, y allí le dieron muerte. Es decir, como Satanás gobernaba esa ciudad, pues allí estaban los enemigos que cogieron a un siervo de Dios y le dieron muerte. Y dice claramente Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, y vuelve a repetir, donde Satanás mora. Entonces aquí testifica de nuevo el Señor que Satanás moraba en esa ciudad de Pérgamo. En esa ciudad que estaba la iglesia, allí moraba Satanás, allí tenía su silla. Entonces, dijéramos en palabras nuestras, era el lugar de residencia de Satanás. O sea que allí tenía sus instrumentos para servir, para perseguir. Sin embargo, allí había un grupo de cristianos que eran fieles al Señor, aunque estaban en lugar de dificultad. Y es la parte que nos invita a nosotros, no importa por dónde haya que pasar, la parte importante es ser fieles al Señor, guardar su palabra, obedecer su palabra, andar en su camino y obedecer a lo que el Señor nos dice. Así que nos dice la palabra del Señor, el verso 14 del capítulo 2 de Apocalipsis. Pero a pesar de que esta iglesia estaba en ese lugar y tenía la parte que era fiel al Señor, pero el Señor le dice que habían unas pocas cosas. No era todo, unas pocas cosas. Tengo unas pocas cosas contra ti. Amados hermanos, ¿cuántas cosas hay en su vida que el Señor tiene contra usted porque no está cumpliendo? En donde usted está viviendo, ¿qué cosas hay en su vida que no agradan a Dios? Aquí les dice, tengo contra ti
unas pocas cosas, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam. O sea, en esa iglesia había un grupo que practicaban la doctrina de Balaam. Ahí hay que ir a ver qué era la doctrina que practicaba Balaam. Y dice, el cual enseñaba a Balaam a poner escándalo delante de los hijos de Israel. ¿Qué clase de profeta era ese? Balaam. ¿Qué clase de doctrina tenía? Ese hombre enseñaba a un rey pagano a que colocara escándalo delante de los hijos de Israel, es decir, que los llevara. ¿Y qué es lo que les enseñaba Balaam que colocaba para que el pueblo de Israel pecara? Dice, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahí tenemos que eran aquellas cosas lo que se rendía a los dioses falsos, lo que se ofrecía en sacrificios a esos dioses falsos, que luego el pueblo participaba comiendo de eso. Luego ahí tenemos la parte también que además ese rey que era pagano, por la actitud de Balaam, enseñaba a cometer fornicación. Así que si vamos a la palabra del Señor, ustedes que han leído la Escritura encontrarán en el libro de Números donde señala esa situación y que por esa clase de pecado murieron 24,000 judíos, 24,000 personas del pueblo de Israel, porque se dejaron llevar por esa doctrina. Y Balaam era el que profetizaba, y profetizaba por recompensa. O sea, la doctrina de Balaam es porque él profetizaba por recompensa, o sea, sí, por lo que le pagaban. Y de esa manera Balaam le ofreció una buena recompensa a Balaam para que profetizara contra Israel, aunque Dios le estorbó a Balaam y le dijo que no fuera, pero Balaam insistió porque él tenía la promesa que le iban a dar por ir allá un buen presente. Entonces, como ya quiso ir, entonces él se fue, y ahí es cuando el ángel de Jehová sale a detenerlo y lo quería matar. Sin embargo, finalmente le dejó ir y le dijo, hablarás lo que yo pusiera en tu boca. Así que a pesar de la prohibición que Dios le hizo, a él lo único que le interesaba era el dinero, lo que le iban a dar, el presente. Como encontramos en nuestro tiempo, tantos que van a un lugar a predicar según lo que le paguen. Yo encontré en un tiempo que fui a dar una conferencia allí en Cartagena a un grupo que estaba estudiando en el seminario de las Américas, y fui para dar una clase allí, y el pastor me contó, y incluso le vinieron las lágrimas en los ojos de él, porque el grupo de pastores allí arreglaron una campaña con un predicador que incluso es cantante y muchos les gusta oír las canciones que él canta. Y arreglaron la campaña, y una semana antes de iniciarla, entonces fue para ver cómo estaba todo. Y cuando
el pastor le dijo, con mucho esfuerzo, con actividades, hemos logrado reunirle de ofrenda 5 millones, que eso es mucho, que una persona vaya a predicar y tengan que darle ese dinero. Pero ¿cuál fue la respuesta de ese predicador? Si no me dan 50 millones no vengo. Y efectivamente lo dejó a ellos con todo preparado y no fue a predicar. ¿Qué clase de predicador es ese? Entonces es uno que pertenece a la doctrina de Balaam, que su interés es por dinero, por lo que le han de dar. Y de esto hay mucho hoy día en la obra del Señor. Entonces la palabra del Señor nos dice que lo que recibimos por gracia hay que darlo por gracia. Recibimos del Señor la palabra, se nos encomendó predicarla, pero el Señor no dijo, a donde les paguen dinero vayan y prediquen el Evangelio, sino que ordenó predicarlo a toda criatura, e incluso les dijo de no llevar dinero, y al hablar que por gracia lo que recibimos hay que darlo por gracia, o sea, gratuitamente recibimos lo de Dios y gratuitamente hay que darlo. Así que ahí encontramos cuando alguien pregunta, ¿y quién era ese profeta Balaam? Pues lo encuentran claramente que en el libro de los Números, ahí se encuentra que era Balac, hijo de Zippor, y que era rey de los moabitas, pueblo enemigo de Israel, y que Israel fue conducido a adorar a los dioses falsos que ellos tenían y a la fornicación con las hijas de ese pueblo. Entonces ahí sufrieron la pérdida de 24,000 muertos por el pecado de fornicación y de idolatría. Cuídense los que dejaron la verdad y se fueron a cometer fornicación y viven en fornicación y no han arreglado su vida delante del Señor. Entonces la fornicación lleva a condenación y a Dios no le agrada. Allí murieron 24,000 del pueblo de Israel a causa de la fornicación. Entonces es también que el Señor le dice a esa misma iglesia, así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas, que ya observamos y ya hemos mirado sobre eso, lo cual dice Dios, yo aborrezco. O sea, Dios aborrecía esa doctrina. Y entonces, quizá pensáramos un poco, bueno, ¿y qué era lo que había en esos Nicolaitas? Pues los Nicolaitas había degradación moral, había idolatría, había contaminación. Ellos contaminaron a Israel e Israel sufrió la reprensión de Dios, que es la multitud que murieron. La doctrina de los Nicolaitas entonces es la idolatría y la fornicación. Lean Números 25 y si quieren el capítulo 25 y ahí encuentran el número que fueron muertos a causa del pecado. Y examínense qué pecados hay en su carne, que por dar placer a su carne vive en esa condición. Entonces, ¿qué es lo que le dice la palabra? La paga del pecado es muerte. Así que es importante. Y seguimos mirando también de Apocalipsis capítulo 2, verso 16. Dice aquí la palabra del Señor, arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto
y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esto es, el Señor mandó a aquellos que estaban allí en esa ciudad, esa iglesia, les dice, arrepiéntete. Les ordenó arrepentirse. Y a la vez les dijo, si no lo hacen, entonces llegaría presto a ellos, pelearía, pero ¿con qué? Con su palabra. Dice, con la espada de mi boca, con su palabra. Y de acuerdo a la palabra, él entonces iría a reclamar de ellos. Y por eso es la parte importante que nosotros observemos cómo estamos frente a la palabra de Dios, cómo nos comportamos al leer la palabra del Señor. Entonces hay tantos que no quieren oír nada donde se ordena que haya arrepentimiento, donde se ordena en la palabra de Dios que haya separación del pecado, que haya consagración a Dios, vida de santidad. Eso no les gusta oír y entonces pasan a decir rápidamente, es que no hay nadie que sea perfecto. Entonces es importante que nosotros todos entendamos lo que nos dice la palabra del Señor y que Dios por su espada, o sea la palabra, con ella es que nosotros somos juzgados y de acuerdo a lo que Dios ordena. No es por los conceptos de alguien, no es que a mí me dijeron, otro dice no, es que no es para tanto. Dios no quiere sacrificios. Exactamente, Él habla de sacrificios espirituales, entonces es la parte importante que nosotros hemos de ver lo que nos dice la palabra del Señor, que nos ordena Dios. Y por eso el verso 17, después de hacer esta amonestación, entonces dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Queda como tarea a sobre ese nombre en esa piedrecita, ¿qué nombre le fue colocado o qué nombre Dios le dio? Porque habla de dos nombres, entonces ustedes los van a buscar y me tienen esta tarea para el próximo domingo. Así que unidamente, para terminar este estudio de la palabra, oramos al Señor. Padre, ahora Señor, coloco este estudio que se ha dado de tu palabra, Señor, en cada uno de los oyentes, Señor, que sea de bendición para firmeza espiritual, porque al estudiar, Señor, esta palabra encontramos muchas áreas que nos ayuda para tomarlo como ejemplo y asimismo en nuestra vida consagrarla al Señor en obediencia y dedicación a su obra. Padre, sé con todos, llenándolos de paz y de gozo, en el nombre de Jesús lo ruego. Amén. Quedan invitados para todas estas noches, tenemos la vigilia de 9 a 12, que se unan en esta oración y clamor al Señor pidiendo la llenura del Espíritu Santo. Todos los que quieran unirse a esto, favor llamar para darles el WhatsApp. Amén.